Para ver cómo han cambiado los sistemas de inteligencia artificial, os pongo un juego, pero yo la ruleta de la suerte, ¿vale? En otoño suele haber, venga, a ver, humanos. Hierba. Hierba. Tierra. Venga, más. Mierda, muy bien. Puede ser mierda, ¿no? Porque ya está la M. Ay, no has visto la ruleta. Y tierra tampoco, porque ya está la R y la T. Tierra no puede ser. ¿Cómo lo resolvería un primer sistema de inteligencia artificial? Codificaría ese conocimiento experto, ¿vale? Y diría, no se puede haber letras repetidas, no sé qué. Entonces, con todo ese conocimiento, buscaría las palabras que cumplen, en principio, todas las condiciones y descartaría aquellas que no las cumplen. Entonces se queda con hierba, que es la solución, ¿vale? Eso fue en los inicios de la inteligencia artificial. Ahora lo hacemos de otra forma. También se incorporan reglas de este tipo, pero se ha utilizado otra parte de conocimiento también. ¿Estáis listos para la segunda prueba? Vamos a un tablito de cerveza, venga, que necesitáis. ¿No? Sí, hombre, vamos. Hay que hacer gasto al hombre este que nos ha cedido el local. Y va a decir, aquí ya no hacemos mal el paina, ¿vale? Mirad, segundo. Bueno, hierba sería la solución. Prolongaciones inferiores que se encogen y se estiran. ¿Por qué te ríes tanto, mujer? ¿Sí? Tentáculos. Bien. ¿Cómo lo resolvería un sistema de inteligencia artificial nuevo? Pues diría, bueno, vamos a ver las palabras que lo cumplen. Y ahora, para ver cuáles, en realidad no empieza a razonar prolongaciones inferiores que se encogen y... No, diría, ¿qué dicen los humanos de esto? Y entonces haría una búsqueda en la base de conocimientos más grandes que tenemos, buscaría las palabras clave y diría, con tentáculos, prolongar, inferior, encoger, estirar, tentáculo. Y Google le dice, Google o la base de conocimiento que tenga, con esos literales encuentro 10.800, ¿vale? Y la única palabra que cabe ahí también, efectivamente, son testículos. Y buscaría igual, prolongar, inferior, encoger, estirar, testículo. Y diría, ¿qué dicen los humanos? Afortunadamente hay menos. Pero hostia, 100.000 búsquedas, o sea, que son datos reales, ¿eh? O sea, estirar, encoger, testículos, ¿verdad? Bueno, pues... Como salen más, 10.800, efectivamente se quedaría con esa, ¿vale? ¿Piensa como un humano? No. Lo que hace es utilizar la capacidad actual que tenemos de consulta distribuida, un gran cerebro que simplemente consulta. Y dice que esa es la respuesta correcta. Bien, en esta segunda parte de la charla os quería hablar de cyborgs. Me decís, ¿qué son cyborgs? Bueno, pues un cyborg no es más que un ser humano que mediante algún tipo de complemento artificial mejora sus capacidades. Dice, Carlos, yo tengo gafas y brackets, ¿soy un cyborg? Digo, no. Si tienes gafas y brackets, no eres un cyborg, eres virgen. Dice, bueno, claro, es que para ser un cyborg en sí, te hace falta tener un dispositivo electrónico. Dice, bueno, claro, vale. Entonces me pongo gafas con diodos LED y ya soy una especie de cyborg mutante. Digo, no, si te pones gafas LED eres muy tonto. ¿Eh? Eso existe. Lo venden, de verdad, o sea, gafas, dicen, claro, caben 4 caracteres que pongo por penny. Bueno, no, para ser un cyborg en sí, lo que tienes que combinar es eso, algo de información digital, algún elemento electrónico que te permita ampliar tus capacidades, y hablamos de ese transhumanismo, ¿no? Cyborg viene de Cybernetic Organs, ¿no? Y en castellano se escribe con I latina. Hay gente que ya son cyborgs, ¿vale? No sé si conocéis a este hombre, Neil Harbisson, han hecho muchas entrevistas, es el primer cyborg de la humanidad y sufre de cierto tipo de daltonismo, él solamente ve en escala de grises y lo que hizo fue ponerse una antena que le salía de aquí, de la zona trasera, y con eso siente los colores, ¿vale? Ese fue el que le hizo la entrevista, que digo, ya hay que ser cabrón para ponerse esos colores, porque el hombre casi le da algo, o sea, oye, estaba ahí, digo, joder, empieza por algo más suavito, no le hagan la entrevista así al pobrecillo. Bueno, el caso es que le admitieron hacerse las fotos del pasaporte con la antena, porque él dijo que no era un dispositivo electrónico,
sino que ya formaba parte de él. Y tanto dio el coñazo que le admitieron la foto del pasaporte, que no se puede hacer con ningún dispositivo electrónico. Pero en su caso sí, por eso es el primer cyborg de la historia. Y desde ahí, pues hay mucha gente que experimenta con su cuerpo, como por ejemplo este. Mirad, si buscáis en internet, se encuentran cosas curiosas como esta. Gente que quiere ser cyborg. En el caso de este, fijaos, lo que se pone es una luz ahí dentro, fijaos el cebollón que se pone en la mano. Y le han entrevistado y dice, bueno, si no quieres tener capacidades superhumanas, pues allá tú. Digo, madre mía, o sea, ¿en serio? ¿Te pones eso ahí dentro? Porque además, el cuerpo humano, cuando metes algo que es ajeno, trata de expulsarlo, y además te causan unos rechazos que te cagas. Si veis luego en foros de cyborgs y todo eso, dicen, ay, me he puesto un imán y al final me lo he tenido que quitar. Digo, claro, cabezón, ¿sí? O sea, ¿y para qué quieres un imán? Y luego dicen, mira, toco el ordenador, ping, y se suspende. Digo, hostia, qué pedazo de uso, ¿eh? Puedes suspender el ordenador sin llegar a tocarlo porque tiene un imán metido en el dedo. Vamos a ver. Bueno, sí que hay cosas que pueden, además, bueno, no voy a comentar los compañeros y tal, no, vamos a dejarlo ahí. Sí que hay proyectos que pueden tener un poquito más de sentido. Por ejemplo, este es Dangerous Things, es una empresa que se dedica a vender una especie de dispositivos, y entonces te autenticas directamente con una tarjetita NFC que te implantas debajo de la piel, ¿vale? Dicen que eso es realmente interesante porque así no te pueden robar el móvil o no te pueden suplantar la identidad, tienen que cortarte la mano, lo cual es muchísimo mejor, claro. Entonces dice, bueno, evitas los ataques de robo de identidad. Esa fue la primera versión. Y lo que tú fardas abriendo el coche así, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Vas a una discoteca y le dices, nena, vente que voy a... clink, clink. Nena o nene, bueno, lo que sea, ¿no? Este proyecto sí me gusta, fijaos, DuoSkin. DuoSkin es un proyecto del MIT que es una calcamonía, ¿vale? O sea, no corre riesgo, no tienes que atravesar tu piel y eso, porque a ver quién iba a querer atravesar su piel para ponerse cosas. Pero claro, un tío que tiene un montón de piercing me dice, sí, qué tontería. Pero el caso es que te los puedes pegar y puedes hacer cosas como esta, ¿veis? Podéis interactuar con el ordenador, tienen 3 tipos de dispositivos, los de entrada, los de salida, que simulando un tatu, pues se puede iluminar o te puede dar información sobre lo que tú quieras. Ahí está un collar precioso. Y luego como dispositivo de comunicación, que puedes interactuar con el móvil, con otras máquinas y tal. Bueno, por el hecho de que no tengas que atravesar el cuerpo, yo creo que puede ser interesante. Esto a lo mejor sí tiene un mercado. Y estos son unas pastillas, las primeras pastillas que han aprobado en los Estados Unidos, lo que sería como el Consejo Regulador de Medicamentos y todo esto, que es un medicamento para combatir la esquizofrenia, ¿vale? Que lo que lleva es un microchip, tú te lo tragas y luego mediante un parche se comunica y te vuelve información y el doctor sabe si te lo has tomado o no. Y además, ya que está dentro del cuerpo, pues te mide las constantes vitales. Realmente toma el pulso, las cosillas que puede medir y se lo chiva directamente a tu doctor, ¿no? Entonces, en caso de ciertas necesidades, pues eso, es el primer medicamento que ya viaja en el interior del organismo. Y una charlatez, he cogido un fragmentito porque también se puede actuar sobre el cuerpo humano. Me pareció súper chulo porque alguien de forma remota puede hacerte actuar. Fijaos, utilizando dispositivos de bajo coste, lo que hacen es ponerle esos electrodos para medir los impulsos eléctricos que esa chica da cuando quieren coger el brazo, ¿vale? Y ahora a ese voluntario le pone otros electrodos y va a actuar sobre el nervio del cúbico, creo que se llama, que pasa por ahí cerca, y entonces lo que hace es copiar el movimiento de esa chica en los dedos de la mano de ese otro. Él no lo mueve voluntariamente, sino que es la otra chica la que hace que se muevan. Sin embargo, si le mueven la mano sin que ella dé la orden del cerebro, cosa que va a hacer ahora, ves que no funciona porque ella no ha dado la orden desde su cerebro. Sin embargo, cuando vuelve a ser ella la que quiere mover eso, actúa directamente sobre el otro. Imaginaos lo chulo que sería tener un dispositivo de esos y que un colega tuyo te diga, vas a hacer una peineta ahora, y te lo manda por Bluetooth, ¡pumba! ¿Has invitado una exposición? Bueno, no sé la utilidad real que puede tener, pero es chulo, ¿no? Para los profes, para que no pongan tarea.
Por ejemplo. Sería un uso. Son ideas, estamos en plan de estar limpio, ¿eh? Bueno, qué peligro si pudieras actuar con el profe, ¿no? Bueno, ¿qué nos hace sapiens? Fijaos, nos hemos llamado Homo sapiens, ¿no? Ser humano sabio. ¿Qué nos hace sabios? ¿Qué nos hace sapiens? ¿Qué nos hace inteligentes? ¿Qué creéis? Un traguito de cerveza, venga, que estáis con la lengua que no, así, ¿no? Wikipedia. Bueno, en Wikipedia puedes preguntar por la inteligencia, pero no te va a dar la clave. ¿Qué nos hace ser inteligentes? Venga, decir cosillas. Decidir. Decidir, capacidad de decidir, venga, más cosas. Resolver problemas, ¿vale? ¿Qué más? Planificar. Planificar, la planificación, más cosillas. Cerveza. ¿Qué? Cerveza, venga. Camarero, cerveza. Fijaos, en realidad hay varios hitos de la inteligencia artificial. Este es un clasicazo, ¿no? De cuando el Deep Blue le mojó la oreja a Kasparov, ¿no? Cuando le ganó en el 97, claro, fue un problema, resolver problemas. Bueno, el ajedrez en sí es un problema muy controlado, ¿no? Tiene unas reglas de juego muy delimitadas, es un juego complejo, pero ya hace muchos años, ¿no?, que conseguimos ganar. Hace no tanto, en Jeopardy, que es un concurso de preguntas y respuestas de la televisión estadounidense, en 2011, Watson, que es un sistema desarrollado por IBM, por esa pyme, pues consiguió ganar a los dos campeones más campeonísimos de Jeopardy. Y es un problema en el que juegan con sutileza de lenguaje, con preguntas trampa, y ya fue capaz de ganar a dos campeones humanos en un concurso de preguntas y respuestas que, bueno, tiene ya su complejidad a la hora de entenderlas y tal. Y hace muy poquito, el Go, que es un juego de tablero realmente complejo, el año pasado hubo un programa de inteligencia artificial que ganó al campeón del mundo del Go. O sea, en juegos de mesa este puede ser el juego de mesa más complicado. Ya el humano, más campeón de todos, ha sido vencido también por una máquina. ¿Dónde está en realidad la esencia de la inteligencia? ¿Qué nos diferencia de los primates? Porque somos más inteligentes que los primates, ¿no? ¿Sí? ¿Que los monos? ¿Sí o no? ¿Hemos inventado la cerveza y ellos? No, o sea, hay evidencias claras. Bueno, es que hay cosas que puede ser que los primates hagan mejor que nosotros. Fijaos, mirad, en memoria de trabajo, el juego este consiste en, te muestran los números y están todos hasta que tú empiezas. Y cuando das en el primero tienes que darle la serie a todos. Tienes que memorizar todos los números y una vez que empiezas se te ocultan, ¿vale? Y si fallas, ahí ya has fallado. Vuelves otra vez. Te muestran los numeritos. 1, 2, ni el 2, o sea, tela, hostia. Fijaos. Taca, 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 taca. Caramelo, toma. Taca, 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 taca. Caramelo, venga. Taca, taca, taca. O sea, cuidado, que vamos un poco de sobraetes y a lo mejor no va la cosa tan así. Puede ser que no sea la memoria en sí, puede ser que no tengamos tanta memoria, Yo desde luego no, o sea, eso de que puedes retener 3 o 4 piezas de información yo me quedo con 2, el 1 y el 2 bien, pero luego ya, o sea, puede ser que no sea eso lo que nos diferencia. ¿Qué es lo que nos diferencia? Fijaos, lo que nos diferencia es la capacidad de comunicación, es la capacidad de hacer cosas en conjunto, porque los homínidos, los monos y tal, no son capaces de coordinarse en grupos de más de 15, 20 individuos, 50 a lo más, pero nosotros sí. Los grandes hitos, las grandes cosas que hemos hecho como seres humanos ha sido por la capacidad de comunicación, de coordinarnos. Así que en esta última parte, voy a acabar enseguida, voy a hablar de los interfaces de comunicación, que es en donde se está trabajando ahora mismo en inteligencia artificial mucho. Primero fue el terminal, después aparecieron los sistemas de ventanas, que todos conocéis, luego vinieron los táctiles, las pantallas, que existen desde hace mucho, desde los años 90, lo que pasa es que se han puesto de moda desde el iPhone, ¿no? Desde que se sacaron y ahora ya todos los teléfonos son táctiles. Y ahora estamos trabajando en interfaces NUI, Natural User Interfaces o interfaces naturales. ¿Qué son esto de los interfaces naturales? Pues son aquellos que no requieren de ningún aprendizaje, la comunicación lo más natural posible. Como os pongo ahí, cada persona es dueña de sus silencios y esclava de sus WhatsApp, ¿no? O sea,
Todo tiene que ver con la comunicación. Y os he traído algunos ejemplos de hitos en comunicación que son muy relevantes, que utilizan técnicas de inteligencia artificial y que van a cambiar el panorama. Esto ya existe, ¿eh? Esto no es futuro. Estas son cosas que ya se pueden usar hoy en día. Fijaos, con respecto de escribir, escritura autónoma. Pues no sé si lo conocíais la noticia esta, que apareció en ACM. Un programa de inteligencia artificial es subcampeón en un concurso literario. Quedó segundo. El título del libro que él escribió, el programa, fue El día en que una computadora escribió una novela. Lo presentaron en un concurso de Japón y estas son las últimas frases que escribió. Dijo: me retorcí de alegría que experimenté por primera vez y seguí escribiendo con entusiasmo. La máquina, dando prioridad a la búsqueda del placer propio, dejó de trabajar para los humanos. ¿Qué digo yo? Si alguien se hubiera enterado, un trabajo fin de máster te lo hacen 2 patas. Les daré la idea, y nos habíamos evitado problemas, vamos, de la leche, ¿sabes? Simplemente. O esto, fijaos, el Washington Post utiliza, desde que fue adquirido por Amazon, un sistema de inteligencia artificial para escribir noticias. Más de 800 noticias de Washington Post han sido escritas por el sistema de inteligencia artificial. Y el director de estrategia dice: bueno, también utilizamos los humanos para que la revisen. Ya, sí. Que sí, hombre. ¿Cómo va a echar a los periodistas a la calle? Fijaos qué barbaridad, ¿eh? Sistemas que escriben autónomamente. O sea, el rincón del vago a la puta mierda. O sea, ya le das la idea y ya te lo... Que es que es así, ¿eh? Mirad, escuchad. ¿Cuántos de los aquí presentes aprendieron mecanografía en vuestros años mozos? Vale, ¿cuántos de los aquí presentes habláis con el ordenador habitualmente? ¿No habláis? ¿No? ¿Conocéis este sistema? Podéis entrar en la página web, es un sistema totalmente online. Fijaos, yo en mecanografía, con mucho esfuerzo aprendí a escribir a máquina, escribo más o menos rápido, ¿vale? Pero aquí he hecho una prueba de dictarle un texto al ordenador y a la vez escribir yo. Bueno, son 2 vídeos que luego he compuesto, ¿no? Pero me puse ahí a ver quién lo podía hacer más rápido. No tienen nada que ver los sistemas de dictado de hoy en día con los de hace 3 años. Y os lo traigo porque mucha gente no lo conoce. Mirad. El término de inteligencia artificial fue acuñado por el informático estadounidense John McCarthy en 1956 durante la conferencia de Dartmouth. Veis que meto términos en inglés, ¿eh? Punto. Hoy en día, es un término general que abarca todo, desde la automatización de procesos robóticos hasta el reconocimiento y la síntesis del habla, punto. Ha ganado importancia recientemente debido a los grandes volúmenes de datos recopilados, abrir paréntesis, Big Data, cerrar paréntesis, y al aumento de velocidad y prestaciones del hardware, punto. Venga, hasta luego. Escribiendo rápido, esa fue la mejor toma que hice después de escribir ahí como un poseso. He conseguido el doble de rendimiento. O sea, esto es algo que nos lo tenemos que plantear, desde luego, secretarios y secretarias de escribir, nada. Y os recomiendo que si escribís habitualmente en el ordenador que le echéis un vistazo porque no tiene nada que ver con los primeros sistemas que hubo de dictado. Hablar, fijaos, síntesis de voz. ¿Alguna vez habéis utilizado algún programa de estos de síntesis de voz, como Loquendo o alguno de estos? ¿Sí? ¿Y cómo hablan? ¿No? Por favor, marque 1 si quiere hablar con la central de no sé qué, ¿sí? El siglo pasado, en el milenio pasado, pasaba eso, fijaos. Este es un proyecto, mira qué nombre más bonito le han puesto los de Google, Tacotron, Tacotron. Que suena como si lo hubiera hecho Chimobayo, Tacotron. Fijaos, voz humana, os voy a poner algunas muestras y quiero que me digáis. Es una empleada de Google que han modelado su voz, ¿vale? Y en Tacotron ahora mismo habla solo en inglés con la voz de esta chica. Quiero que adivinéis si es la voz humana o la voz del robot, ¿vale? Vamos a escuchar una frase, mirad. George Washington was the first president of the United States. ¿Qué? ¿Robot? ¿Robot? Ay, casi. ¿No? Es una chica, ¿vale? ¿Cómo? Vamos a ver este. A ver. She earned a doctorate in sociology at Columbia University. Tiramos la moneda, ¿no? Sí, este robot. Y este, venga. Vamos. I'm too busy for romance.
¿Sí? ¿Quién dice que es humana? Ah, venga, 50%, ¿es esto? Pues no, es el robot. Fijaos, y han llegado a tal nivel que ya son capaces de hasta modelar esas sutilezas, ¿no? Como cuando tu pareja te dice, ah, que te quieres ir con tus amigos, no hay ningún problema. Vete, ¿sí? No hay ningún problema. Pues es capaz ya de modelar eso, ¿no? Ah, ¿con que te vas a ir con tus amigas esta noche? Sí, cariño, si me quedo yo con los niños, no te preocupes, vete. Yo con tus amigas, que no pasa nada. Pues esa modulación de la voz son capaces ya de hacerlo también, mirad. The buses aren't the problem, they actually provide a solution. The buses aren't the problem, they actually provide a solution. Tú déjalo en mis manos que yo ya lo hago. Tú déjalo en mis manos, ¿no? Expresión típica española. Bueno, mirad. Hablar. Punto 2. Síntesis de vídeo. Brutal. Mirad. Van a aparecer los... Eso es un vídeo sintetizado en tiempo real sobre las expresiones que hace ese chico. Lo que hacen es crear una máscara y la asignan directamente sobre el vídeo de la otra persona. ¿Qué nos hace falta? Coger unos segunditos de nuestro político preferido y gesticular como nosotros queramos. Pero es que es más, el año pasado la gente de Nvidia, los fabricantes de las tarjetas gráficas, han ido un pasito más allá. Y es, en base a la voz, son capaces de sintetizar las expresiones. Mirad qué guapo, o sea, simplemente tienes que hablar. Si no quieres hablar tú, utilizas Tacotrón. O sea, simplemente tienes que escribir el mensaje, ¿no? Y ya, en base a la voz, fijaos, aquí hay un ejemplo con Obama. Ese es un discurso que él dio en los 90. Ese vídeo está generado. Y ahora vais a ver un imitador de Obama. ¿Veis? Y hace como si lo dijera él. Estamos a nada, dice, bueno, ¿quién me va a explicar hoy la lección de física? Pues Einstein. Entonces cojo el texto, ¡fuera! ¿No? Fijaos la cantidad de fakes que van a aparecer. Si buscáis, está ya Nicolas Cage, aparece en todas las películas del mundo. O sea, en serio, o sea, aparece en todas. Ya hay escenas de Nicolas Cage absolutamente contadas. Hay una aplicación libre que se llama Fake App, que lo ha hecho un indio, que se puede descargar y ya utiliza técnicas de estas de inteligencia artificial para sintetizar. Traducir. Bueno, si habéis utilizado algún traductor, os digo que le echéis un vistazo a este, DeepL. No tiene nada que ver con los traductores a los cuales estamos acostumbrados. En DeepL utiliza técnicas de aprendizaje profundo y da una calidad de traducción nivel C1 como poco. Y además, si haces clic sobre parte del texto, te aparece un menú desplegable de tal forma que puedes elegir alguna expresión y te reordena la frase con tus preferencias. Esto está disponible online, podéis utilizarlo. O sea, la traducción a un nivel totalmente profesional. Y no sé si conocéis el sistemita este. Ahora, Xiaomi ha sacado uno parecido. Este es Mesai, vale $50. Mesai is not only a smartwatch translation machine. It is beautiful, light and portable. It will refresh your understanding of the world and enrich your imagination of exotic travel. Hello. Utiliza el reconocimiento del habla. Is this your first time to China? Yes, actually China is more beautiful than I imagined. 中国比我想象的更美丽。 Xiaomi ha sacado uno en este mes por $50. Os digo, nivel de traducción C1, o sea, nada de ninguna cutre ni nada por el estilo. A lo mejor hay que replantearse algunas cosas. La traducción simultánea, estamos a un peo de conseguirla, o prácticamente simultánea, ahora va por turnos, ¿no? Le dictas y tal, pero ya habéis visto que cuando le estaba yo hablando al sistema, iba al vuelo. Prácticamente al vuelo me iba construyendo la frase. O sea, es cuestión de muy poquito tener una traducción prácticamente simultánea, un segundo de desfase o algo así. Y este es el sistema que todos podéis tener en vuestros móviles de Microsoft, el Microsoft Translator, que a mí me ha salvado alguna vez cuando he ido de viaje. Haces una foto y encima del texto te superpone lo que es la traducción directamente sobre la foto. En un viaje que hice a Alemania para saber qué estaba pidiendo, pues lo usé, ¿no? Porque no me enteraba absolutamente de nada. Ya os digo, esto no es futuro, esto es presente, son sistemas de traducción que existen y podéis tener acceso a todos ellos.
por supuesto no solamente inglés-español, sino cualquier idioma de los más extendidos está perfectamente reflejado ahí. Y por último, creatividad. Me queda nada. Creatividad. Bueno, comunicación, creatividad. Todos estamos acostumbrados ya a ver fotos con Photoshop. O sea, la realidad que nosotros conocemos ya no es la realidad. Ha habido desarrollos de inteligencia artificial, como por ejemplo este que ha revolucionado la industria. Ya no nos podemos creer nada. Por ejemplo, mira. Escucha. Ahora sí. Brutal, ¿eh? El autotune, en realidad hoy nadie canta sin autotune, ¿eh? Cualquiera, venga, campeón, ahí está. Entonces, claro, decirle que no tenga esa ayuda de inteligencia artificial extra, ¿no? Bueno, a lo mejor la cosa no sonaba así. No sé si conocéis a esta chica que va a cantar ahora. ¿Conocéis a Hatsune Miku? Nivel de friquismo elevado aquí en la sala. Bien, bien. ¿Tú no la conocías? Tú que eres muy mayor. Bueno, pues esta chica en realidad no existe, obviamente, y la voz está sintetizada con Vocaloid. Ha sido disco de oro en Japón, mejor banda en los últimos 5 años, y este es un concierto que dio en Nueva York y que tuvo un llenazo totalmente brutal. Los ordenadores pueden ser creativos. Bueno, esta robot llena estadios. En realidad, claro, hay un músico por detrás que está metiendo la melodía que ella tiene que cantar. O sea, lo único que hace es cantar, ¿vale? O sea, no es ella, no se inventa ella el ritmo, sino que hay un humano detrás, ¿sí? ¿Alguien es aficionado a los Beatles? Sé que Manolo sí. Vale, ¿alguien más? A ver si conocéis esta canción de los Beatles. Es una inédita que ha sido reconstruida con un programa de inteligencia artificial. La han mejorado. ¿Te suena? ¿No? ¿Hay algún fanático más de los Beatles? ¿No? En realidad tenía trampa, claro. ¿Por qué os pongo esto? Está hecha con Flow Machines, que es un sistema que está disponible online y es el primer disco de la historia creado 100% por ordenador. ¿Qué quiere decir? Que lo que hace es que aprende de las canciones, de los estilos, y te genera una canción completa imitando el estilo ese. O sea que ya mismo podemos decir, que quiero escuchar una canción de estilo Michael Jackson, y te hace una canción estilo Michael Jackson, así que la SGAE, ¿estoy escuchando a Michael Jackson? No, estilo Michael Jackson, con los malos derechos de autor, hacer puñetas. O sea, esto ya existe. El primer disco se llama Hello World, haciendo un guiño al friquismo informático, pues ya existen, la canción de estilo de los Beatles. Acabo con las últimas reflexiones. Bueno, ¿y dónde quedamos nosotros? Hemos hablado de inteligencia artificial, de cómo podemos mejorarnos como humanos, y os hago esa reflexión. Fijaos, a la cama no te irás sin mirar el móvil una vez más. En realidad, yo creo que los tiros cercanos van a ir por esto, ¿no? Por no tener sistemas altamente intrusivos, sino de utilizarlo como ya lo estamos utilizando, el móvil como una extensión del cerebro. Seguramente si ahora os dijera raíz cuadrada de 2,57, o en qué año se descubrió no sé qué, o quién fue el hijo de Alfonso I, o ¿qué haríamos todos? Tirar de Google, Wikipedia, no sé qué, ¿vale? O sea, es nuestra extensión. Algunos jóvenes dicen, es que si pierdo el teléfono pierdo la mitad de mi cerebro. Efectivamente, eso es así. También nos tenemos que plantear si a todas estas nuevas generaciones hay que machacarlos, hacer raíces cuadradas, de decimales, hacer todos los ejercicios a mano, cuando la realidad es muy distinta hoy en día, ¿no? En realidad, yo creo que tenemos que vivir y convivir con esta simbiosis tecnológica y no verlo como algo negativo. Antes, en el primer vídeo que hemos puesto, decía,
¿cómo vamos a comparar esto con un hombre, ¿no? Con una mujer, ¿cómo? Si yo lo hago mucho mejor. Bueno, si es que desde siempre hemos tenido esas ayudas extras, desde la invención de la escritura, hemos contado con esos sistemas que han sido ampliaciones de nuestro cerebro. Yo creo que el camino pasará por utilizar ese humanismo digital, por explotar todas las capacidades que nosotros tenemos, y hemos visto que la capacidad principal es de comunicación, de relacionarnos con seres humanos, de ponernos frente uno al otro y hablar de eso, de nuestras emociones, de nuestra empatía, de aquello que nos apasiona. Y para potenciar esa comunicación entre personas, pues qué sitio mejor que aquí donde estamos, que un bar. Así que nada más, muchas gracias. Estar aquí. Muchas gracias a todos por vuestra calurosa bienvenida. Además de lo que os ha contado Alberto sobre mí, os tengo que contar algunas otras cosas sobre mi currículum, ¿vale? Yo, además de ser doctor, tengo un máster en Reiki, ¿vale? Tengo un máster en Reiki que me firmó Jennifer Lee, que en español es la Jenny, que es quien nos va a dar la charla después. Saluda, Jenny. Es un curso que hice hace unos años, ahí en noviembre de 2012. Además, también soy homeópata titulado, especializado en Women Conditions, que es un curso que hice de verano también. Y bueno, pues ya que estaba con estas cosas que siempre había querido hacer, pues también me hice un cursillo para ser caballero Jedi, que era una cosilla que tenía ahí que siempre me había gustado a mí, que quería hacer. Como veis, es muy fácil obtener títulos en este país, ya lo sabemos todos. Y esto un poco casi que lo vitoreamos, que como nos hace gracia, ¿sabes? Pues no pasa nada. Eso está genial en la sociedad española, que nos reíamos de las cosas, pero bueno, como no pasa nada, pues ya está. Seguimos nadando en nuestra ignorancia y nos creemos todas las gilipolleces que nos cuente un tío que se sube y coge un micro y nos pone unos títulos. Bien, pues por eso mismo voy a empezar a hablar de cómo se forja un ignorante. Y como el mejor ejemplo es el que más a mano tengo, pues voy a empezar hablando de mí. Os voy a hablar de una serie de sesgos que nos afectan a lo largo de nuestro desarrollo. El primer sesgo es el barrio donde crecemos. Yo crecí en este pueblo tan bonito que se llama Alhambra, aunque soy natural de Puebla del Príncipe, ahí tenéis. Y el primer sesgo del que os quiero hablar, como digo, es el barrio donde crecemos, porque eso nos da una visión sesgada de la realidad. Nuestra visión de la realidad va a estar totalmente determinada por las experiencias que vamos a tener en nuestra comunidad, por los vecinos que vamos a tener en nuestro barrio y por las vivencias que vamos a tener de pequeños. El mundo nos va a parecer que es lo que estamos viendo. Si tenemos la suerte, como lo queréis llamar, de desarrollarnos en otro lugar, en otro barrio, con otra gente, nuestra experiencia va a ser totalmente diferente y nos vamos a desarrollar de otra manera. Ese es el primer sesgo que nos enfrentamos. El segundo sesgo serían las escuelas y los colegios, que, sin ánimo de ofender, nos ofrecen una visión obsoleta del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque los profesores, a los cuales admiro una barbaridad, nos ofrecen una visión, sin mala intención, claro, un poco obsoleta de lo que sería el mundo. Es decir, nos enseñan lo que ellos aprendieron muchos años atrás. Y eso, en el mundo en el que vivimos, como os acaba de enseñar Carlos, pues nos vamos quedando desactualizados casi minuto a minuto. Y el tercer sesgo sería lo que ocurre con los libros que utilizamos, que vendría a ser algo parecido a lo que ocurre con los profesores. Son libros impresos en papel, caducos en un mundo en el que está en constantes cambios. Debemos seguir utilizando un material que a priori es obsoleto. Estos son mis libros de cuarto, que los estuve buscando, de cuarto de primario. Aprendemos a pensar por nosotros mismos con estos materiales. Si a todo esto le sumamos todas las noticias a las que somos sometidos a diario, historias de titulares, eventos inusuales vestidos de interesantes, como pongo aquí en las imágenes, cosas que nos dan miedo, si juntamos los tres sesgos de los que os he hablado y juntamos este miedo a estas noticias, a esta sociedad que nos va empujando, pues creo que estaréis de acuerdo conmigo que cualquier niño va a estar muy confuso dentro del entorno en el que se está desarrollando. ¿Cómo va a salir de ahí un niño? Pues va a desarrollar una intuición. ¿Qué es la intuición? Pues la intuición nos ayuda a pensar rápido, va a intensificar las cosas para ayudarnos a sobrevivir. Pero esto, que a priori es una fortaleza, porque nos ayuda a generalizar los hechos, nos ayuda a salir rápido de las situaciones, a veces puede trabajar en nuestra contra, porque nos da una ilusión falsa de confianza. Lo que es una fortaleza se puede convertir en una debilidad.
obtenemos rápidamente una falsa sensación de seguridad que hace que nos creamos que somos mejores conductores que la media, que a nosotros no nos puede pasar lo que le está pasando al de al lado, y esa falsa seguridad pues nos hace ser lo que comúnmente se conoce un ignorante de la vida. ¿Cómo podemos dejar de ser unos ignorantes? Pues bueno, os he traído unas teorías que resume Hans Rosling, que es el que contaba todo esto de los sesgos de antes, que lo resume maravillosamente. ¿Cómo podemos dejar de ser ignorantes? Pues cambiando una serie de conceptos erróneos que tenemos en nuestra cabeza y que nos pueden ayudar a mejorar. Él lo resume en 4. Uno sería el de que la mayoría de las cosas empeoran. Siempre tendemos a pensar que todo lo anterior era mejor, ¿verdad? Todo lo que las cosas cada vez van a peor, cuando era pequeño todo era más maravilloso, las cosas no se rompían menos, todo era mejor. Si asumimos que las cosas van a mejor, pues está demostrado que probablemente obtengamos mejores resultados, porque nos estamos sesgando nosotros mismos. Otro sesgo sería el pensar que hay una terrible desigualdad entre los ricos y los pobres, y eso era cierto a principios de siglo, pero hoy en día el mundo en el que vivimos se ha ido transformando en una clase media más grande. Las dos jorobas poblacionales de ricos y pobres se han ido juntando, se han ido uniendo en una clase media más grande. Y esos son los datos. Aunque creamos otra cosa, esos son los datos que podemos consultar. También solemos creer que los países necesitan riqueza para su desarrollo social, y es precisamente al revés. Un país necesita desarrollarse para poder obtener riqueza. Y el último concepto que Hans Rosling comenta es que los tiburones son peligrosos. Esto lo dice metafóricamente. Evidentemente los tiburones son peligrosos, pero todos tenemos la imagen del tiburón con la boca abierta, súper peligroso. Es algo a lo que solemos tener, pero ¿alguno de vosotros ha tenido alguna vez un altercado con un tiburón? En Castilla-La Mancha hay muchas noticias de tiburones. Esto lo que viene a decir es que cuando tenemos miedo a una situación tendemos a exagerar el problema. Y todo esto viene dado por los sesgos cognitivos a los que estamos sometidos a diario. Un sesgo cognitivo sería una desviación en el procesamiento mental, es decir, una distorsión de los hechos reales que nosotros queremos ver de manera irracional. Y como veis, la sociedad nos empuja a esto, la sociedad aprueba esto y nos empuja a esto. He resumido unos pocos, bueno, para que los podamos comentar después cuando terminemos de todo, como vamos mal de tiempo, si queréis comentamos ahora. Uno es el del hombre en la luna. Desde principios de la humanidad siempre el hombre se ha sentido atraído por la luna, se han manifestado un montón de representaciones artísticas. Siempre que miramos a la luna, pues seguro que a todos nos ha pasado que alguna vez hemos visto una cara en la luna, o incluso un hombre, como le pasa a Morty con Gordo en Lunas. Y esto está ahí, tendemos a ver una cara. ¿Por qué nos pasa esto? Pues este fenómeno tiene un nombre, se llama pareidolia, y es ver caras donde no las hay, porque nuestro cerebro tiende a ver o a generar imágenes familiares donde no las hay. Aquí os he recopilado unas cuantas, donde seguro que desde vuestro sitio estáis viendo distintas caras o distintas semejanzas, ¿no? El típico lavabo con sus ojos y su cara, aquí la bisagra enseñándonos el dedo, el pulpo borracho que quiere luchar, en fin, lo que queráis, porque nuestro cerebro hace construcciones sin que nos demos cuenta. Otro es el efecto anclaje, y esto es que le damos mayor importancia a la información que recibimos en primer lugar. Os pongo un ejemplo. La primera ciudad donde vivisteis, el primer pago que le hicisteis a vuestro casero, ese es vuestro punto de referencia. Cuando os mudéis a otra ciudad, ¿el alquiler será más caro o será más barato? ¿En función de qué? En función de vuestra ancla, en función de la experiencia que tenéis, de vuestra primera experiencia que habéis desarrollado. No vais a mirar otros datos, no vais a coger y a mirar los precios de todas las ciudades españolas y a decir, oh, me he mudado a una ciudad más barata o más cara. No, vais a dar esa información en función a vuestro primer dato que tenéis. Otro es el de la maldición del conocimiento, ¿no? Científicos soberbios, que estamos aquí unos cuantos. Cuando sabemos algo resulta muy difícil imaginar cómo es no saberlo, o lo que viene a ser lo mismo. Es muy difícil ponerse en los zapatos de los demás. Eso es algo que olvidamos también a diario. Luego está el efecto halo, que es generalizar un rasgo positivo a otros aspectos sin relación aparente. Tengo un colega que siempre dice que, bueno, cuando hubo todos estos líos con Michael Jackson, de abusos a menores y demás, decía que cómo va a ser malo un tío que ha hecho Billie Jean y que ha hecho el Smooth Criminal, un tío que le pregunta a Annie que cómo está, que si está bien, ¿cómo va a ser malo un tío que ha hecho Billie Jean? ¿No? Pues esto sería el efecto halo, extender una propiedad, una característica positiva al resto.
Otro sería el sesgo de la información, del que también en parte nos ha hablado Carlos antes. Tenemos tantísima información hoy en día que esto nos mantiene en una indecisión permanente. Esto le pasa mucho a Felipe, que tiene tanta sobreinformación que le cuesta tomar decisiones y le cuesta elegir qué camino hay que seguir. Pero no pasa a todos. Otro es el sesgo de la retrospectiva, ¿no? Te lo dije, sabía que esto iba a pasar. Reconstruimos el pasado con conocimiento actual. Se veía venir. Ay, esto de la crisis lo veíamos venir. Claro, como lo veíamos venir no hicimos nada para evitarlo. Bueno, ahí podríamos discutirlo. Y por último, las falacias, que no quiero entrar en esto porque podríamos estar hablando también toda la tarde, pero lo que sería una falacia es un razonamiento engañoso, inválido, que se usa para justificar una idea con argumentos que no son válidos. Como por ejemplo el argumento ad hominem, que es juzgar lo que está diciendo alguien, juzgarlo como que no vale, como que es negativo, por alguna razón que no tiene nada que ver, como por ejemplo pues que no te gusta cómo viste o que no te gusta cómo habla, ¿vale? Esos son falacias. Y os voy a poner un ejemplo de sesgo cognitivo. Por ejemplo, tú que estás aquí en primera fila, si te digo a qué figura llamarías taquete y a cuál boluba, rápidamente respóndeme, ¿a cuál llamarías taquete? ¿A la de la izquierda o a la de la derecha? No sé, me da igual. Pero dime una. Pues no sé, la derecha. ¿La derecha cómo la llamarías? ¿Boluba, taquete? ¿Kiki? ¿Qué pone ahí? Es que es muy joven para tener sesgo. Sí, bueno, lo que pretendía demostrar aquí es que en este experimento, entre un 95 y un 98% la gente responde taquete o kiki a la figura de la izquierda y boluba o bouba a la de la derecha. Seguro que estabais pensando eso. Y eso ocurre por la forma que tienen las letras, por cómo suenan. La B suena más suave, tiene más curvas, la relacionáis con la de la derecha. La K tiene más picos, es más puntiaguda y suena como más, pues eso, más puntiaguda y la habéis relacionado con la izquierda. Fijaos qué tontería, pues esto nos pasa en el día a día. Y aquí es donde entra en juego la ciencia. La ciencia como búsqueda de verdad. Hay que tratar de evitar estos sesgos y quedarnos con los hechos o intentar analizar las cosas desde los hechos. ¿Qué pasa? Que cuando surge la ciencia también surge la pseudociencia. ¿Sabéis lo que es? Cuando tenemos ciencia, en la sociedad en la que vivimos, sobre todo en este país, pues hay una pobre popularización de la ciencia. Y esto es un nicho perfecto para que crezca la pseudociencia. ¿En qué se diferencia una ciencia de una pseudociencia? Pues básicamente en que la ciencia sigue este esquema de la izquierda. Una observación y una hipótesis viene seguida de una experimentación y una teoría que nos plantea una serie de críticas, de dudas, de escepticismo. No te crees las cosas porque sí, sino que demuestras con experimentos reproducibles que eso es así. No es que tengas que creer que esto es así, es que estás evaluando si es así o no, independientemente de tu credo. En la pseudociencia directamente se pasa de la hipótesis a la ley. Esto es así porque sí, porque lo dice el gran sabio Bouba del monte de no sé dónde, ¿vale? Entonces, la ciencia trata de luchar con esto. Y os pongo algunos ejemplos en los que se ha tratado ya de desmontar algunas de las pseudociencias. Por ejemplo, con la homeopatía. Todos sabemos lo que es la homeopatía. El año pasado Carlos Alberto nos habló de ella, que no lo veo. Pero en el 96, el gran mago Randi, que no sé si lo conoceréis, es un señor bastante peculiar, creó una fundación con objeto de someter a prueba supuestos fenómenos paranormales o parapsicológicos y evaluarlos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Ofrecer $1 millón a quien pudiera demostrarle una evidencia de que existían esos sucesos paranormales. Él dijo: tú me dices que la homeopatía funciona, demuéstramelo y yo te doy $1 millón. El caso es que a día de hoy pues aún nadie ha reclamado ese dinero, ¿no? Ahí lo tiene, que se le va a poner malo. Pero es mejor este ejemplo que os traigo aquí, que también algunos conoceréis, que es el caso de Emily Rose, que es la científica más joven que ha publicado un artículo en una revista científica. Y lo que hizo fue básicamente, en un trabajo del colegio, desmontar el Reiki. Se puso frente a una, no sé cómo se llama, a una maestra de Reiki o una experta en Reiki, bueno, a un conjunto de ellos para evaluar la movida que hacen de las auras, con el traspaso de los poderes por las manos y todas esas cosas. Pero lo que hizo fue poner un cartón delante de ella para que no pudiera ver si realmente le estaba poniendo las manos o no. Entonces,
hizo una serie de experimentos donde ella ponía la mano o no y los maestros en Reiki debían decir pues si tenía puesta la mano o no, si tenía flojos los chakras, yo qué sé, esas cosas de las que ellos saben. Entonces demostró que había un 50% de acierto, es decir, mera probabilidad. Si os interesan todas estas cosas, pues bueno, también decir que la ciencia no es perfecta, que con frecuencia se utiliza mal, como decía Carl Sagan, no es más que una herramienta, pero actualmente es la mejor herramienta de la que disponemos. Se corrige a sí misma y está en continua evolución. Se puede aplicar a casi todo. Y con una herramienta como esta pues se puede conquistar lo imposible. Aquí os he puesto algunas referencias que pueden resultar interesantes en cuanto a libros, si os interesan. Y aquí, si sois más de leer en el móvil, pues también tenéis algunos blogs como Microsiervos, Ataca Ciencia o La Ciencia y sus Demonios, que ofrecen información fidedigna, contrastada y con un fundamento científico. Bueno, el siguiente capítulo que quiero hablar es sobre la ignorancia en España, y no me refiero a los ilustres que tenemos aquí, sino un pequeño sondeo de cómo están las cosas, ¿vale? A día de hoy seguimos con alarmantes porcentajes de gente que piensa que el Sol gira alrededor de la Tierra, que los antibióticos curan infecciones causadas tanto por virus como bacterias, que las personas que comen fruta modificada genéticamente también sufren una modificación de su genoma, etc. Hay un elevado porcentaje de gente que sigue pensando estas cosas. Y en esta tabla, que no veréis muy bien, pero que os cuento, aquí está separado por nivel de estudios. O sea, esto no es una cosa que digan, no, es que la gente que va a la universidad sabe que todo eso es mentira, por ejemplo. No, aquí podéis ver que, o me creéis cuando os digo que los porcentajes son bastante similares cuando separamos entre enseñanzas secundarias, de primer, segundo ciclo, y con las enseñanzas universitarias. Resumiendo un poco todos estos datos, os he hecho esta grafiquita donde 1 de cada 4 personas aproximadamente pues sigue creyendo en los amuletos y en los números de la suerte, en la homeopatía como disciplina científica, en los curanderos, en la convivencia de los humanos y los dinosaurios, en fenómenos paranormales y en el horóscopo. Pero es que la cosa va más allá. 2 de cada 4 o más siguen creyendo en la homeopatía. Fernando tiene hoy una oferta buenísima de cerveza homeopática, muy barata. Y más de 2 de cada 4, ya digo, en la acupuntura. Y me diréis, ¿y qué importa? ¿Qué importa lo que crean los demás? En este mundo de curanderos, de medium, de zaurís, de grafólogos, de videntes, de telepredicadores. ¿Qué más nos da si nosotros ya sabemos o no creemos en estas cosas? Pues bueno, hay cosas que creo que todo el mundo debería tener un poco claras, como que la dieta saludable y rezar no te va a curar el cáncer, ¿vale? Aunque a tu primo o al vecino de tu amigo te esté contando que comiendo tomates de la huerta se le ha curado el cáncer, pues creo que esto son cosas bastante peligrosas de creer. Y me diréis, y esto no es algo que está dentro de la esfera privada de cada uno, no es cada uno el que participa alegremente en su propio sacrificio. Pues sí, no, aquí me podréis decir seguro que alguien, pues es que tengo la libertad de creer lo que quiera, y eso es un error pensar las cosas así, porque no tenemos la libertad de creer lo que queremos. La ignorancia es precisamente la antítesis de la libertad. No elegimos ser ignorantes, ya somos ignorantes de base, podemos elegir dejar de serlo. Aún así, creo que estaréis de acuerdo en que unas ideas cotidianas endebles generan ideas políticas endebles y ideas morales endebles. Os voy a poner un ejemplo. Esto es una encuesta de la población americana recogida entre 2003 y 2004. En esta época, reciente el ataque de las Torres Gemelas, aproximadamente entre un 20 y un 30% de la población pensaba que era cosa de Saddam Hussein o que estaba implicado. También pensaba que estaba en contacto, aproximadamente la mitad de la población que se encuestó pensaba que estaba en contacto o participando en los atentados con Al-Qaeda. Y entre un 15 y un 30% de la población pensaba que Irak estaba armado con armas nucleares. Todo esto lo piensa gente que tiene derecho a voto, que se puede organizar políticamente y que pues puede determinar un conjunto de gente llevada por estas creencias, alimentadas por la conspiranoia desinformada, pues a tomar decisiones como invadir un país o no. Y me acusáis de simplista, pero al final lo que ocurrió es que hubo una guerra en Irak que duró un montón de años. No sé si el mío será Sara, pero también creo que estaréis de acuerdo conmigo de que el ser humano prefiere creer en lo que quiere antes de lo que es verdadero, y que el desarrollo
de la infancia, el paso de la infancia a la madurez, pues consiste un poco en renunciar a creencias que son agradables, ¿vale? Pero que pueden o no ser falsas. Esto se ve muy bien si miramos cómo en este gráfico está representado el nivel de creencias conforme van pasando los años. Si nos fijamos, el número de creyentes en azul va aumentando conforme pasamos de los 18 años hasta más de 65 y el número de ateos va disminuyendo en contraposición. Parece que conforme va acabando la vida nos vamos replanteando las cosas de otra manera. Y una de las principales herramientas de las que se sirve la ciencia para luchar contra todo esto pues es el escepticismo. Pero el escepticismo es muy peligroso. Esto nos enseña en las escuelas porque básicamente su función es ser peligroso. Si nos quedamos solo en el escepticismo y rechazamos todas las hipótesis que se nos presentan, pues acabamos convirtiéndonos en un viejo cascarrabias que renuncia a todo y que piensa que todo el mundo es imbécil, aunque tenga muchos datos para creer en ello, pero acabamos cerrándonos en esto. Si por el contrario nos situamos en la mera credulidad y tenemos una actitud demasiado abierta a todas las ideas, pues estaremos a merced del primer charlatán que pase por nuestra puerta. Digamos que la ciencia trata de situarse como término medio entre estos dos extremos que os acabo de dibujar. Entonces, ¿por qué no creemos todas estas cosas de las que estamos hablando? Nos gustan que nos engañen, nos gusta que nos engañe la prensa. Pues bueno, el ser humano necesita sentirse especial. Siempre ha sido así desde el principio de los tiempos. Siempre ha tenido el ser humano la necesidad de dar una explicación o un sentido a su existencia. No podemos asumir que estamos aquí porque sí y ya, y que vamos a disfrutar de lo que tenemos, sino que tenemos que darle un sentido maravilloso y centralista a todo. Y así empezó el ser humano a creer que la Tierra era el centro del universo. Como ya sabéis, chicos, qué importante, es el centro de todo. Hasta que llegó Copérnico y dijo, no, hombre, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Entonces, la siguiente creencia del ser humano fue decir, pues, ¿será entonces el Sol el centro del universo? Pues ya que no somos nosotros, pues por lo menos no andaremos muy largo. Hasta que Kepler dijo que no, que ni siquiera la Vía Láctea lo era, que hay cientos de miles de millones de galaxias en movimiento. Y ahí estamos. Aquí está el living room. En este pequeño punto azul pálido, como decía Carl Sagan, en esta fotografía que se tomó en 1990 a 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, todos los seres humanos, todos nuestros sentimientos, todas nuestras creencias, todo, absolutamente todo está en este pequeño punto azul. Aquí está la ciencia, amigos, arruinando autoestimas desde el siglo XVI. Entonces, bueno, pues el ser humano pues tendrá que ser entonces el pináculo de la creación. Somos superiores y distintos, no tenemos nada que ver con los animales. Entonces Darwin dijo, claro que sí, guapi. Entonces, el punto en el que estamos ahora, que también hablaba Carlos de él, es que al menos somos las personas más inteligentes del universo, porque tenemos el lenguaje, tenemos la capacidad de organizarnos y de hacer cosas en común. Eso es lo que nos diferencia. Bueno, ya veremos, diría Carl Sagan, o ya veremos, diría Rick. Ahí estamos en ese punto. Como nos contaba Carlos, estamos en el 2018, somos las criaturas más inteligentes del universo, mientras que no se muestre lo contrario. Vais a hacer una foto y poner un hashtag de que somos los más inteligentes, mientras que no se muestre lo contrario. ¿A dónde nos llevan entonces nuestros pasos? Todo este desarrollo de la tecnología del que nos hablaba tan magistralmente Carlos, el aumento de la expectativa de vida, el cambio climático, nuestras adicciones, la pérdida de valores. Pues una vez más voy a citar a Carl Sagan, que lo resume muy bien en este pequeño pictograma que os pongo sobre los tiempos de oscuridad. Siempre que afloran los prejuicios étnicos o nacionales, o hay tiempos de escasez, o cuando hierve el fanatismo a nuestro alrededor, pues los hábitos de pensamiento de épocas antiguas toman el control, vuelve la barbarie, la oscuridad aumenta y los demonios empiezan a agitarse. Y ahí es donde aparece la ciencia. Para encontrar una brina de verdad en este gran océano de confusión y engaño se necesita atención, dedicación y valentía. Se necesita que nos acerquemos a la ciencia. Si no lo hacemos, no podremos resolver los problemas realmente graves a los que nos enfrentamos. Corremos el riesgo de convertirnos en una nación de ingenuos, un mundo de niños a disposición del primer charlatán que nos pase por delante. Pero esto a nosotros nos da igual, ¿no? Porque estamos en Ciudad Real y esto aquí no pasa. Aquí hay tapas maravillosas y no pasa nada de esto. Bueno, pues ya para terminar,
he hecho un pequeño resumen al que he querido llamar Buzón Ciudad Real. Está en la parte peligrosa, por favor, la gente de seguridad del living room que se prepare para sacarme aquí por la puerta de atrás por si ofendo a alguien, que lo voy a intentar. Pero bueno, si alguien se ofende, pensad esto: si rebobináramos 20 minutos atrás, habría la misma posibilidad de que os hiciera cambiar de opinión. Si estáis interesados en la formación mágica en Ciudad Real, pues podéis apuntaros a clases de par biomagnético, a aprender a hacer registros acásicos, a aprender lo que es el péndulo hebreo, la técnica de sanación de Orión o la radioestesia del péndulo, ¿vale? Incluso podéis aprender a morir en estos seminarios que se celebraron en abril aquí en Ciudad Real. Todo esto es real, ¿eh? Todo esto lo he recogido o de mi buzón, o del trabajo, o que lo he visto por ahí en algún tablón de algún sitio, ¿vale? Aprender a morir. Evidentemente, para todos estos cursillos necesitaréis material y servicios mágicos que podréis encontrar en la tienda esotérica 7 Ángeles, ¿vale? Que os ofrece una gran variedad de artículos para rituales de amarre, endulzamiento, servicio de tarot, lectura de velas, limpieza de casa, no sé si venden también detergentes. Y si con esto no es suficiente, pues podéis recurrir al gran maestro Fati, gran ilustre sabio de la alta magia, de la adivinación completa y clara. Cuidado, no nos confundamos. Os puede ayudar a recuperar vuestra pareja, tener suerte en los negocios, la atracción pasional, quitar el mal de ojo. Claro, es una cosa que está ahí, ¿vale? Y si no, también podéis recurrir a esta tarjeta que os pongo aquí, que también hace Reiki y cositas que, bueno, que el proyector no permite que lo leamos, pero casi que mejor. Luego está este cartel que bueno, que hacen terapia regresiva. No os puedo contar mucho más, solo sé que el curso vale 200 euros y que el eslogan dice que por donde pasa no moja, sino que transforma. Quizás tenga algo que ver con la homeopatía, no lo sé. Creo que ya se ha pasado, pero bueno, podéis mirar a ver si hay más cursos de estos. Y bueno, este es un melón que no quería abrir, pero dado a que me he mudado hace poco y hay un enorme esfuerzo por evangelizarme en la comunidad a la que me he mudado, pues os tengo algunas de las preguntas que me están planteando y que a mí pues que me dejan ahí por la noche dándole vueltas. ¿Dejaremos de sufrir algún día? Y viene aquí para señalar sí, no, tal vez, bueno, no sé, algún día dejaremos de padecer, ¿no? Los que hayan hecho el curso de aprender a morir a lo mejor lo han visto esto en algún módulo y nos puede dar alguna idea. ¿Será posible que los muertos vuelvan a vivir? Sí, no, tal vez. Bueno, pues aquí ya, esta no la sabemos, ¿no? Todos hemos visto alguna vez algún capitulillo de Walking Dead, ya sabéis que todos estamos infectados. ¿Quién controla realmente el mundo? Esta parece más seria, pero cuando abrís el folleto descubrimos la visión que nos ofrecen, donde hay un señor muy grande con barba blanca y con las manos así como con mala leche intentando gobernarlo todo. Luego hay un señor que parece un cura porque tiene una cruz y demás, que se está riendo muy fuerte. Hay lo que parece un político, y luego aquí abajo no lo veis, pero ya estaríamos lo que somos la gente normal, que serían los alcohólicos aquí bebiendo, y aquí un poco más en pequeño los abusadores y los agresores, ¿vale? Esa es la imagen que tienen de la sociedad. Pero bueno, no os preocupéis por vuestras almas, porque siempre podéis recurrir a la medalla milagrosa, ¿vale? Si enviáis 5 euros, mande $1 a un hombre feliz, pues podéis obtener la protección de la Virgen María. Cuando la salud os preocupe, no vayáis al médico, mandad 5 euros a la Virgen, que ya os manda una medalla y os soluciona todo. Y si os estáis preocupando por mí, triste pecador, no os preocupéis, porque el 20 de febrero encontré esta nota en mi buzón, escrita a puño y letra, que dice: hola, le escribo porque el Dios del universo, el creador de la tierra y de todo lo que existe, está interesado en ti. En mí. Pues acabó, no en vosotros. Quiero que lo conozca y pueda disfrutar de los cambios que hará en el futuro, como eliminar las enfermedades, los problemas económicos, y bueno, pues ya si lee la Biblia, esta serie de versículos, que los busqué y tampoco me aclaro mucho, pues verá que puede vivir una vida con sentido, llena de paz y felicidad. Bueno, no sé qué pensaré de esto, pero espero que después de toda esta charla por lo menos estéis de acuerdo conmigo que si algún día vivimos en un mundo donde se han eliminado las enfermedades y los problemas, será gracias a la puta ciencia. Muchas gracias. Gente.
Bueno, nos queda una charla, ¿vale? Antes de esto os tengo que hacer un spoiler. El miércoles, no sé si lo sabéis, pero juega mi Atleti la final de la Europa League, ¿vale? Entonces, como no queremos haceros elegir entre la ciencia y el Atleti, porque el Atleti siempre saldría perdiendo, vamos a empezar... No. Sí, la vida es así. Sí. No voy a entrar en detalle. Empezaremos a las 7 en vez de las 7 y media, ¿vale? Entonces vais a empezar a beber antes, tampoco es un problema. El que venga bebido de casa, bueno, pues que se tome una menos, ¿vale? El miércoles, ¿vale? Quedamos a las 7 y nos vemos aquí. Y nos queda ya la última charla, ¿vale? Que es de Jennifer Mayordomo. La charla se titula Desmontando mitos, montando hitos, piloto automático. Y bueno, yo trabajo en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y me ha pedido que la presente como científica de profesión, esto literal, curiosa de nacimiento y feminista por necesidad. Así que dale duro que la vida es para ti. Gracias. Me ha venido genial la charla de José Ramón, porque ha hablado de sesgos y... yo voy a hablar de un sesgo que Cherra no ha contado, que tenemos en ciencia. Todos, ¿no? Mis hashtags actualmente de vida son científica de profesión, curiosa de nacimiento y feminista por necesidad. Porque realmente ahora lo que me domina en mi día a día, desde que me levanto hasta que me acuesto, que a veces son muchas horas, es todo ese entorno, ¿no? Entonces me propusieron, muchas gracias a la asociación, de venir aquí. Yo hice la tesis aquí en Ciudad Real, yo he vuelto después de mucho tiempo, entonces estoy muy contenta por volver. Muchas gracias. Estoy nerviosa, pero... Y entonces yo cogí estos 3 hashtags y más o menos lo hago así. Cojo, los meto en una bolsa y digo, pues de qué hago la charla y de lo que salga. Y en este caso dije, pues me busco cosas en internet a ver qué puedo encontrar. Y hay cosas tan guays como esta. No, uy, qué mal se ve. Bueno, no importa. Si buscas cosas sobre cerebro femenino o cerebro masculino, te encuentras estas cosas tan chulas. Esto en realidad es una broma, ¿vale? Yo lo traigo aquí como una broma, no vengo más rollista, porque es muy guay que sea tan diferente. Ay, ¿no va esto? Bueno, sí. Y bueno, esto es una caricatura en realidad, y vienen definidas distintas áreas del cerebro, porque mi tesis la hice en el campo de la neurociencia y entonces pues no sé mucho porque soy una ignorante, como dice José Ramón, pero pues un poquillo te vas entonando. Y cuando empiezas a ver la anatomía, pues bueno, en el caso de la mujer, pues en esta caricatura, pues se muestra que hay zonas que están dedicadas enteras a la ropa, hay zonas que están dedicadas a la superfluo, hay zonas de bla 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 bla, hay zonas generadoras de dolores de cabeza, hay zonas a la conducción, a la iniciativa en el sexo, que me alegra que sea más grande que la que le ponen a la conducción, por ejemplo, y luego, si ves la de los chicos, ¿no? Los estereotipos asociados a los chicos, pues hay zonas dedicadas muy grandes al sexo, dedicadas a mucho más sexo, a lo sencillo, a no escuchar a los niños cuando lloran, es esta pequeñita de aquí, y entonces, bueno, pues dentro de este contexto yo dije, pues tengo que montar algo, una charla, para poder desmontar y jugar a desmontar mitos y montar hitos en este tema, ¿no? Porque hoy en día el feminismo está muy en boga y quería saber de qué forma la ciencia ha contribuido a él y de qué forma la ciencia está contribuyendo a que esto se desmitifique, ¿no? Y entonces, pues, al final dices, vamos a hacer una charla de esto y yo no os quiero hacer la pregunta, os quiero hacer la afirmación y ya vosotros decidís si es un hito o es un mito. Mito es una mentira, una falacia, de lo que hablaba José Ramón antes, y un hito es un hecho al cual quieres llegar, una cosa donde tú quieres llegar. Entonces, somos biológicamente diferentes. ¿Creéis que es un mito? Es decir, que es como una mentira, o que es un hito, que es de donde tenemos que llegar. Sentido libre, pues si en algún momento me queréis interrumpir, me interrumpís, que yo hablo muchísimo. ¿Creéis que es un hito o es un mito? ¿Un hito? ¿Donde tenemos que llegar? ¿No somos diferentes biológicamente? ¿Somos iguales?
¿Es un hecho? ¿Oigo hecho por ahí? ¿Sí? Bueno, Darwin hace casi ya 2 siglos ya lo dijo, que somos biológicamente diferentes. No, también hablé de otras cosas. Darwin, lo ha mencionado José Ramón, fue una persona que nos permitió decir que no veníamos de Dios, que veníamos de la evolución de las especies, aunque estuvo suspenso en persona porque dejó un poco a la mujer de lado, como que tenía menos, era inferior, ¿no?, con respecto a sus capacidades. Entonces sí que es un hito, es un hecho, somos los datos desde la salud y desde la biología, desde la medicina, dicen que somos biológicamente diferentes. No podemos obviarlo. De hecho, si lo obviamos, ocurren cosas como al no introducir a las mujeres en ensayos clínicos, luego no sabemos los efectos secundarios que tenemos en los fármacos. Somos distintos. Eso es importante que lo tengamos claro. Puede ocurrir que saquemos la aspirina al mercado, no se han incluido a mujeres dentro de los ensayos clínicos, y entonces ¿qué pasa? Que a las mujeres nos dan trombos. Ay, qué pena, es que no la metimos en el ensayo clínico porque hormonalmente somos distintas. Da igual, somos iguales. Los hombres y las mujeres reaccionamos igual. No, no reaccionamos igual, somos diferentes. Hay que meternos en ensayos clínicos, y es una cosa que me gustaría decir aquí de manera abierta. No hay que tener ningún miedo a decir que somos biológicamente diferentes, lo somos. De hecho, hay que incluirnos también en las guías clínicas. Tenemos síntomas distintos a los hombres. De forma histórica se incluyen primero los de los hombres. El infarto de corazón, cuando yo digo infarto de corazón, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? Echarle la mano al pecho, ¿no? Las mujeres no se echan la mano al pecho, las mujeres tienen más fatiga, tienen como estrés, las mandan a casa porque piensan que están estresadas. O sea, somos distintos. Eso no es obvio. Pero esa no es la pregunta chula que a mí me gusta hacerme. La pregunta chula que hay que hacerse es: ¿ser biológicamente diferentes condiciona nuestra inteligencia, nuestra capacidad de desarrollo? ¿Qué podemos hacer con respecto a esto? ¿Qué datos tenemos? Y entonces, si queremos responder a esta pregunta, tenemos que ir al cerebro, ¿no? Pero ya un poquito más plano, ¿no? Sin definir las zonas de un cerebro femenino o un cerebro masculino. Y si nos vamos a esto, yo os he traído pues la típica, que ya Darwin se encargó muy bien de decir que lo imperante en cuanto a diferencia de los sexos en la especie entre machos y hembras era el tamaño. Los machos es más grande todo siempre, ¿no? Y en este caso, si nosotros vamos a mirar al cerebro, pues ya cuando se empezaron a hacer los estudios anatómicos, se definió que los hombres pues lo tenían más grande. Pues otra cosa más de la que hay que hablar del tamaño, ¿no? Por hablar de algo. ¿Y qué ocurría? Pues que efectivamente los hombres lo tienen más grande. Más o menos de media 150 gramos más, pesa más el cerebro masculino que el cerebro de un hombre que el de una mujer. Pero si fuera todo por tamaño, ahora hay nuevos datos, pero en aquella época, debido a este dato, se asumió que la mujer era menos inteligente. Por ejemplo, no votaba, por ese hecho. O sea, la ciencia ahí dibujó una barrera gorda. No votaba, no se le permitió el paso a la universidad hasta muchísimo después que a los hombres. Entonces aquí la ciencia ha basculado, ha patinado un poquito. Darwin fue muy bueno en lo que hizo, pero en persona un poquillo suspenso. Y luego hubo más gente que se metió al carro de los colaboradores y empezaron a buscar este tipo de diferencias. Entonces, si fuera solo el tamaño, el mundo estaría dominado por elefantes, porque me diréis vosotros si no tienen un cerebro grande, ¿no? Y no lo están no está dominado, algo más hay en este sentido. Y con respecto a esto, yo os he traído la foto de esta señora, de Helen Gardner. Me flipa, pero no se ve el detalle. Tiene las gafas cogidas con un puente como de alambre, me parece una cosa maravillosa, y va vestida de lentejuelas. Que parece que las científicas siempre tenemos que ir como un poco más distintas, ¿no? Pues lleva lentejuelas. Y esta señora se dedicó un poco diferente. Y lo de las gafas es que si podéis ver el detalle, es que es un alambre maravilloso. Esta señora se dedicó a luchar contra este mito de que el cerebro, el tamaño del cerebro, era que las mujeres tuvieran de media el cerebro más pequeño que los hombres, fuera limitante para sus capacidades cognitivas, es decir, se podían desarrollar igual. Y luchó muchísimo para ello. De hecho, llegó al punto de que donó su cerebro a la ciencia para que cuando muriera lo examinaran y dijeran que ella sabía que iba a pesar menos su cerebro, que pese a que pesaba menos,
vale la redundancia, había sido totalmente capaz de desarrollarse como cualquiera de sus colegas científicos. Y así fue. Papez, que es un anatomista muy famoso dentro de la neurociencia, es el que se encargó de examinar su cerebro. Pesaba menos, pero él fue muy objetivo a la hora de decir que no había ninguna diferencia con respecto al cerebro de un chico. Y entonces ella tenía una frase que me gusta mucho, que es: las diferencias físicas entre mujeres y hombres no indican ninguna clase de inferioridad mental o de otro tipo. Ojo, hace 2 siglos que se dijo esto, Si buscáis ahora en prensa, aún estamos luchando por esto, 2 siglos ya van, que ahora está muy de moda el feminismo y cómo va aportando la ciencia, ¿no? Y aunque una parte de la ciencia haya apoyado ese tipo de cosas, hay otra que ya lleva diciendo que eso no es así, ¿vale? Entonces, si el tamaño no importa, que es la pregunta, ser o no ser, el tamaño importa o no importa, ¿qué importa, no? ¿Qué es lo que es interesante en este tema? Y os he traído un experimento que es muy bonito. Esto es un mapa de Londres, ¿vale? Es un mapa de Londres, no se ve, como os imagináis, la complejidad de Londres es increíble. Y entonces ahí se hizo un experimento que es muy chulo, es el que os voy a contar. En Londres los taxistas y los autobuseros, y lo digo en masculino porque es un mundo dominado por hombres, tienen que hacer, se presentan muy pocas mujeres, tienen que hacer un examen para poder entrar, y es el de knowledge, ¿vale? En este examen, de media, se están preparando entre 2 o 3 años. Y se tienen que aprender 25.000 calles, quiero recordar, y como unos 300 y pico sitios de interés, ¿vale? Y entonces, ahora os cuento el experimento, pero ahora yo os digo la pregunta que a mí me gusta más. La pregunta que a mí me gusta más es que cuando me he puesto a buscar este examen en internet, antes, decía, solo la mitad de los que se presentan a prueba. Y entonces yo digo, ¿y de dónde habrá salido esto de que los hombres se orientan mejor? Pero bueno, esto como un poquillo de broma, ¿sabes? Esto ya es mi pregunta, ¿no? A veces, si te formulas las preguntas de otra manera, llegas a unas conclusiones un poco diferentes. Pero el caso es que este experimento se hizo para otra cosa. Se hizo para ver si esta gente, los taxistas y autobuseros, debido al ambiente que tenían ya, cómo se tenían que desarrollar en orientación, tenían un hipocampo, que el hipocampo es la zona del cerebro que se relaciona con la orientación, distinto al de las personas de a pie. Y para ello pues analizaron los hipocampos de los taxistas y autobuseros y vieron que tenía una formación diferente. Y hablaron de que podía ser que hubiera más plasticidad neuronal, hablaron de que se desarrollaban otro tipo de células. Con esto que no podemos concluir que el entorno en el que estamos es lo que va a determinar cómo nuestro cerebro se va a estructurar. No hay una limitación desde predominante. Si tú estás en un ambiente que hace que tengas que desarrollar tu orientación porque eres taxista, bueno, aunque ahora ya con los GPS es mucho menos, aunque esta gente siga haciendo examen. Y si tú te desarrollas en ambientes enriquecidos, pues tu cerebro pues, se va a moldear de esa forma. Os sonará el término de plasticidad sináptica, ¿no? Plasticidad sináptica, plasticidad neuronal, que es la forma de decir que nuestro cerebro, dependiendo del entorno en el que haya, pues genera conexiones distintas entre las neuronas y se generan redes diferentes. Es decir, es muy importante en el contexto en el que te muevas. En esta línea, si tenemos en cuenta que somos distintos, pero podemos moldearnos con el ambiente, no tendríamos por qué ya pensar, y yo creo que hoy en día, si se hace aquí la pregunta de si se cree que un hombre o una mujer son distintos a nivel cognitivo, depende de dónde lo preguntes y a quién te dirá que no. En otros sitios te pueden llegar a decir que sí. Bueno, era importante remarcar esto. Y además, si damos un paso más allá, este estudio ha salido hace muy poco, ya no se habla de cerebro en neurociencia, ya no se habla de cerebro femenino o cerebro masculino, así que todo lo que leáis a partir de todo lo que leáis relacionado con eso, acordaos de José Ramón y sus sesgos y os acordáis del sesgo de género que tenemos en ciencia y no penséis en cerebro masculino o femenino. Ahora ya se habla de mosaico cerebral, haciendo alusión a que dependiendo de un montón de factores el cerebro se va a formular de tal forma que no se es capaz de diferenciar si es de un chico o es de una chica. O sea que ahí es otro mito, es otro hito al que tenemos que ir trabajando, porque ahora la sociedad no lo ve tan claro, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, que ya en neurociencia hay datos sobre esto. Y entonces, yo que esta es la parte que quiero que pensemos entre todos, es por qué entonces seguimos en este piloto automático.
Es decir, si ya desde la ciencia se están borrando esas barreras, ¿por qué actualmente seguimos leyendo en los periódicos noticias acerca de las diferencias entre la capacidad de la mujer y del hombre? ¿Por qué un estudio muy reciente habla de que las niñas con 6 años se creen menos inteligentes que los hombres, que los chicos de su misma edad? Eso es en Nature, que es como los Oscars de Hollywood, pues la revista esa es así y eso ha salido hace nada. ¿Por qué puede ocurrir que solo por el hecho de ser mujer en carrera de ciencias crean que tú vales menos? Si ya tenemos datos, ¿no?, que están apoyando todo esto. Y es que la historia del piloto automático es difícil, tú eres consciente, ¿no?, de que hay algo, pero no sabes muy bien cómo manejarlo. Y que te digan, oye, esa camiseta que llevas solo tiene la figura de 2 chicos, pues pica, porque tú no te has dado cuenta de que no has puesto una chica y un chico. Y si te dicen, el Pint of Science no cumple paridad porque tiene un 30% de chicas y un 70% de chicos, pues duele, porque somos así, eso nos viene ya heredado, pero se puede cambiar, estamos viendo que se puede cambiar, ¿no? Entonces, yo traigo una proposición y es como una performance en la cual, que me encanta la palabra performance, en la cual primero voy a necesitar voluntarios y luego quiero que con esto reflexionemos hasta qué punto somos conscientes de que este es un tema muy importante, muy enraizado en nosotros y tenemos que trabajar para quitárnoslo del medio. Entonces, tengo varias preguntas en la sala. Gente que sepa montar en patinete. El patinete de los críos, un patinete. Aquí, voluntarios, chicos y chicas, ¿Nadie sabe montar en patinete? ¿Lo sabes tú? Vamos, chicos. Entonces, ¿tú eres su padre? ¿Puedes ser testigo de que sabe montar en patinete? ¿Lo has visto? ¿Tú dirías ante jueces que sabe montar en patinete sí o sí, no? Vale, ¿tú quieres salir ¿cómo te llamas? Carlos, ¿te gustaría salir como voluntario? Es un experimento, en tiempo real. ¿Sí? Vale, venga, voy a coger a Carlos. ¿Alguien más? Entonces necesito a alguien mayor. Aquí, venga, valientes, que hay que predicar con el ejemplo, que se nos llena la boca diciendo cosas. Mira, que no habéis vivido tanto. ¿No? ¿No hay nadie que sepa montar en patinete, de verdad? Yo sí, pero más niveles de alcohol. No vale, eso, que no haya bebido. ¿Tú por allí? ¿Sí? ¿Sí o no? Venga, a venir, que hay un pasillo. Hay un pasillo. Bueno, ahora vemos a Carlos y ahora nos quitamos a todos los miedos, que siempre dar el primer paso da mucho miedo y ya hablamos, ¿vale? Entonces, esto es la historia de que si sabe montar en patinete, no piensa cuando monta en patinete. Es decir, tú vas en patinete y tú puedes hablar con quien quieras, ¿no? Cuando vas en patinete, con tu padre mismo, ¿no? Y tú vas y puedes ver el campo y las flores y música si quieres incluso, ¿no? O sea, tú no piensas en ello. ¿Por qué? Porque él ya lo ha aprendido. Entonces su esfuerzo ya lo ha hecho, él ya lo sabe, lo tiene interiorizado, igual que en bicicleta. Tú montas en bici y ya no te vuelves a acordar más de cómo se tiene que montar uno en bicicleta. Hablas con tus colegas y tal. Bueno, yo tengo que decir que yo, por ejemplo, no puedo correr y escuchar cosas en inglés porque me caigo, porque me descoordino. Me cuesta tanto el inglés que me caigo, me descoordino y no puede ser. Entonces, ahí no. Entonces, si ya has aprendido algo, no piensas más en ello, ¿vale? Es una cosa automática. Automatizar es eso. Entonces, yo he traído aquí una cosa. No se me va a escuchar así, ¿no? Que a lo mejor tiene que salir Carlos, que es quien me lo inventa. Ay, a ver, bien. Vale, es un patinete un poco diferente, ¿vale? Es de experimento, es una cosa experimental. Como veis, lo de científica es una cosa que llevo muy dentro. Ya está. Entonces, te tienes que poner el casco, ¿vale? Y ahora sí, están ahí. Te lo tienes que poner, ¿vale? Es seguro, oye, y firmas y me das permiso.
Que hay de testigos todo el mundo que ha dicho que sí. Lo tiene a todo riesgo. Entonces, estamos descubriendo qué es esto de ir en piloto automático, ¿vale? Entonces, vamos a descubrir qué es el piloto automático. Carlos ha aprendido a ir en patinete, a ir en el patinete que le han regalado. Él tampoco ha hecho mucho con él. Entonces, yo he traído aquí un patinete que me ha hecho Carlos, que está por ahí, que es el patinete invertido, ¿vale? Cógelo y pero no te montes, tócalo así. El patinete invertido tiene una cosa un poco especial, ¿vale? Y es que si giras el patinete, el manillar a la derecha, la rueda va a la izquierda. Tiene dos engranajes que Eso es. Es que yo voy a robótica. Te puedo enseñar muchas cosas. Entonces, si giras a la izquierda, la rueda va a la derecha, ¿vale? Como en el Mario Kart, si vas para Eso mismo, como si tienes una bici vas para atrás, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es que, lo que tú tienes que hacer es, vamos a ponerlo allí, es que con el micrófono. Desde la muerte, desde lo oscuro. Lo ponemos aquí y tienes que llegar hasta ahí, pero cuando yo te diga, ¿vale? Tienes que llegar hasta allí. Mueve el manillar y todo eso para que te hagas con él. Y tienes que llegar sin caerte. Entonces, para que no te caigas, punto 1. Punto 1 importante, escúchame atento. No puedes darle fuerte al pie, que te vas a caer. Porque es una cosa distinta. Es diferente. Punto 2. Tienes que mantener el equilibrio. ¿Qué tienes que hacer? Repite conmigo. No le puedes dar fuerte al pie, pero repítelo. No, tienes que darle al pie. ¿Qué más? Muy fuerte. ¿Qué más? Mantener el equilibrio y llegar como hasta allí, ¿vale? ¿Sí? ¿Entendido? 100%. ¿Sabes lo que tienes que hacer, no? Entonces, venga, pues inténtalo. ¿Eso? Vale, echa para atrás. Querías girar para acá, sí. ¿Y qué ha pasado? Porque sin querer he girado. ¿Al revés? Venga, va, despacito, ¿eh? ¿Eso? Pero si sabes lo que tienes que hacer, ¿no? No se supone que a la tercera va la vencida, ¿vale? Damos 3 intentos. Si quieres que algo tenga significancia estadística, tiene que hacerlo 3 veces para poder comparar, ¿vale? Entonces, 3 veces. Lo hace 3 y ya, si a la tercera no, pues no se puede, ¿vale? ¡Ánimo! ¡Vamos! Bueno, un aplauso para Entonces, tengo preguntas para ti. Tengo preguntas. Si sabías que tenías que hacer, ¿por qué no lo hacías? Porque esto... No me acostumbro a eso. Es difícil. Es muy difícil. ¿Verdad? Pero tú sí sabes lo que hay que hacer, y es una cosa diferente, ¿no? No es el patinete de siempre, ya hay otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, como con una persona no nos vale solo, necesito otra voluntaria. Y por un poco más grande, porque si no vamos a pensar que solo a los niños les pasa esto, ¿vale? Entonces, tiene que salir una voluntaria, la de 3, y si no voy a sacar yo a alguien. Y si no voy a sacar a alguien. Venga, muchas gracias, Carlos. ¿No quiere salir nadie? ¿María? ¿No? Sí, no. Pero vamos a ver. Estamos aquí hablando. Estamos pillando el concepto, ¿no? El concepto se pilla. María, ¿tú sabes patinete? Vale, testigos, allí había testigos de que ya sabe ir en patinete, ¿verdad? Vale, la habéis visto, habléis con ella, mientras va en patinete. O sea, en principio tú ya tienes interiorizado cómo se va en patinete, ¿vale? Este es un patinete distinto, se llama patinete invertido de momento porque no hemos puesto otro nombre. Cógelo. Bueno, ponte el casco. No me cabe. Aquí casco para todos. Bueno, espera.
Venga, desde allí. Entonces igual, cógelo primero, hazte amiga de él. ¿Has visto cómo funciona? Le das para un lado, descríbemelo, antes. Vas a la derecha, ¿no? Eso es. ¿Qué más tienes que hacer? ¿Has tomado nota de Carlos? Tienes que estar en equilibrio, no le puedes dar fuerte al pie, ¿vale? Tú comprendes perfectamente lo que tienes que hacer, ¿vale? Tienes que apagar el piloto automático que llevas, porque este es otro patinete, ¿no? Venga, va, un poquillo hasta allí, no le des muy fuerte, si le pasa algo se responsabiliza ella misma, ¿eh? No sé, Despacio, cuidado que te caes. Bueno, María, vamos. Entonces ahora tienes que hacer otra prueba. Ahora tienes que mantener los dos pies en el patinete. Claro, no puedes apoyar. Eso es ir en patinete. No puedes apoyar los dos. Entonces, estamos viendo lo que es un piloto automático. Ella ya lo sabía, ella lo ha aprendido, sabe ir en él, pero ahora es otro ambiente distinto. Y a María le está costando un poco, a Carlos también le ha costado, ¿vale? Nos cuesta un poco, ¿no? Si ya igual... No, tienes que practicar más. Esa es la clave. Entonces, ya vemos un poco que si el ambiente cambia, la cosa se pone un poco difícil, ¿no? ¿No? Si te caes, pones ahí. ¿No? Venga, la tercera. Venga. Vamos, María, que tú puedes. Una palmas o algo para marcar. Muy bien, muchas gracias, María. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere probarlo? ¿Lo quiere probar alguien más? Tú has dicho lo del alcohol y no puedes. Bueno, el patinete va a estar aquí, ¿vale? Por si lo queréis probar. Luego es una cosa chulísima porque la sensación que tienes es que tú sabes... Cuando me he caído, me lo marco ahí en el patinete. Claro, y tú sabes lo que tienes que hacer. Lo más difícil de todo es que dices, es que yo sé lo que tengo que hacer, es que solo tengo que avanzar y yo lo sé, pero no lo haces. Porque tú ya has aprendido de esa manera, has aprendido con otro patinete. Entonces yo lo que os quería traer hoy simplemente de conclusión es que todos vamos en piloto automático con respecto al sesgo de género que tenemos. En ciencia también está tanto a nivel de cómo se hacen las preguntas de los científicos y científicas y a nivel de cómo nos las estamos respondiendo. Entonces cada uno de nosotros tiene que hacer un esfuerzo y apagar su piloto automático de manera consciente. Si no se trabaja todos los días, no llegas a ver estas cosas. Y aunque lo sepas, te va a costar trabajo, es práctica. Pero al final nuestro cerebro es plástico. Podemos adaptarnos a cualquier situación. Entonces ya quiero terminar. A mí me gusta mucho, hay que apagar nuestro piloto automático, agradeciendo a la gente que tengo a mi alrededor porque somos una red. No somos gente sola, individual. Y mi red se basa en mi familia que me arreglaron. Este es el primer piloto automático que me hizo Carlos. Carlos está por ahí, me hizo una bici. Este es Carlos, ahora si queréis os firmo autógrafos, que está ahí atrás. Y me hizo una bici, pero es que la bici era un aparataco increíble, y toda mi familia se encargaba de la logística de llevármela a los sitios donde he ido con esto. Y ella es Estefanía es doctora en ingeniería fotónica, y hace un par de años nos reencontramos y nos dimos cuenta que ella en ingeniería fotónica y yo en biomedicina habíamos vivido muchas cosas similares como mujeres en ciencia, y decidimos meternos en todo este proyecto de piloto automático. Y nada, pues si alguien está interesado en saber más acerca de lo que hacemos, pues nos puede escribir. Y quiero ya cerrar con una cita de Rita Levi Montalcini, que es era una señora genial que se murió con 103 años, científica, neurocientífica, y ella decía: yo no soy mi cuerpo, soy mi mente, como cada uno de nosotros. Así que muchas gracias.